Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a iniciar la clase número 24. Vamos a seguir con el tema de resonancia. Vamos a ver la resonancia de heterociclos. Es el curso de química orgánica, sección única vespertina, segundo semestre 2022 de la Facultad de Agronomía. La fecha es el martes 20 de septiembre y tengo mi hora de clases de 17 a 18 horas. Como he venido diciéndolo en todos los videos, debido al paro que tienen los estudiantes, pues no puedo dar clases con estudiantes, por lo cual estoy grabando las clases para que quede evidencia a Contraloría de que sí me presenté a mi hora de clase y pueda entonces confirmarlo. Además también estas clases pues serían clases asincrónicas que los estudiantes podrían observarlas para poder obtener los conocimientos de una forma diferente, ¿verdad? Entonces, hasta que junta directiva decida qué cursos va a cerrar y las actividades que nos van a asignar a los que cierren las clases, pues en mis dos cursos asignados no ha venido ninguna gente, entonces estamos esperando y estamos grabando estas clases. Bueno, entonces vamos a iniciarnos, chicos. Bienvenidos. Vamos a compartir la pantalla y vamos a continuar. Bueno, entonces el día de la clase número 23 nos quedamos viendo las características de los compuestos aromáticos. Entonces ahora nos toca ver lo que son los heterocíclicos aromáticos. Ahí nos quedamos. Bueno, entonces realmente pues es una situación bastante atípica, nunca la había vivido en la universidad, pero debido al fraude electoral pues es necesario luchar contra él y tenemos que seguir firmes, ¿verdad? Porque realmente nosotros necesitamos una universidad que sea autónoma y que sea pública, ¿verdad? Y tenerla libre de corrupción. Bueno, entonces vamos a seguir, pues, jóvenes. Entonces vamos a ver los heterocíclicos aromáticos. Primero la piridina. Acá tengo yo la piridina. Se dan cuenta que la piridina pues sería un heterociclo porque cumple con el número de Hückel. Tiene 6 electrones, es cíclico y tiene la conjugación en todo el ciclo. Lo único que tiene es de que en lugar de tener un carbono tiene un nitrógeno. Pero el nitrógeno lo que tiene es que tiene un par de electrones libres. Entonces este par de electrones libres pues van a darle cierta característica a este compuesto, ¿verdad? Entonces podemos ver acá en el dibujo que los electrones libres del nitrógeno están en el orbital sp2. Entonces estos electrones no tienen nada que ver con los electrones p, ¿verdad? En realidad están perpendicular a eso. Entonces eso significa que estos electrones están disponibles para ser donados, según como habíamos visto la definición de base de Lewis en el curso pasado de Química General 2. Entonces esta sería una base. ¿Ok? Bueno, ahora sigamos analizando la pirimidina.
que sería igual que es un benceno que tiene dos nitrógenos. Entonces, en este caso, pues pasa lo mismo. Los electrones del nitrógeno 1 y del nitrógeno 3 están en un orbital sp2, que no tiene nada que ver con el orbital pi gigante. Entonces, en este caso, los dos nitrógenos pueden funcionar como base. Entonces, aquí podemos comparar la basicidad. Entonces, acá la piridina y la pirimidina, ¿cuál sería más básica? Pues definitivamente la pirimidina, porque tiene dos nitrógenos que pueden donar electrones. En cambio, en la piridina, solo uno. Entonces, eso es importante y se les pregunta en el corto y en el parcial. Bueno, acá tenemos entonces el pirrol. El pirrol, en este caso, se dan cuenta ustedes que el par de electrones del nitrógeno van a formar parte del pi gigante. ¿Por qué? Porque en este caso se dan cuenta ustedes, si tienen ustedes el ciclo de arriba, pues el ciclo de arriba no cumple con el número de Huckel. Y como es aislado, entonces ¿qué pasa? Como no cumple con el número de Huckel porque tiene 4 electrones pi, y eso es el número de Huckel, entonces acá tenemos que este par de electrones del nitrógeno van a formar parte de este orbital pi, porque siempre los productos van a querer formar los más estables, y los aromáticos son súper estables. Entonces va a hacer que se dan cuenta que tendría una hibridación sp3 porque tiene 3 enlaces, pero para hacer que este par de electrones pase a un orbital p, tiene que cambiar su hibridación a una hibridación sp2. Entonces los electrones libres estarían en un orbital p no hibridizado. Y entonces, al estar en un orbital p no hibridizado, van a estar formando, primero, la conjugación de este lado, y segundo, completando los electrones, porque ya con estos dos electrones formando el pi gigante, entonces ahora tendría 6 electrones, que sería el número de Huckel. Entonces, en realidad el pirrol es aromático. ¿Y cómo se explica eso? Pues quiere decir de que este par de electrones está formando parte de el orbital pi gigante. Entonces al final va a ser un aromático. Pero los electrones en este caso no están o no se pueden donar, o sea que no es una base. El nitrógeno no puede donar esos electrones porque están formando parte del pi gigante. Entonces miremos en el dibujo que tenemos ahí. En el dibujo podemos ver que los electrones del nitrógeno ahora están en el orbital p. Eso implica, como les digo, que el nitrógeno tiene que cambiar su hibridación a una sp2. Pero se justifica porque el compuesto aromático es muchísimo más estable que el compuesto no aromático. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este par de electrones no está disponible para ser donado. Entonces resulta que el pirrol sería un compuesto no básico, como los anteriores, porque en el otro caso los electrones estaban en el orbital sp2, entonces ahí sí podían donarse. Miremos la molécula de imidazol. Acá tenemos, se dan cuenta, tenemos el nitrógeno 1 y el nitrógeno 3. Ahora, ¿qué pasa? Estos electrones que están acá del nitrógeno 1 no están disponibles para ser donados. ¿Por qué? Porque están formando parte del pi gigante. Acá lo podemos ver, ¿me? Estos serían los del nitrógeno 1.
Y ahora, en cambio, este nitrógeno tiene una hibridación sp2, por lo cual los electrones que están acá sí están disponibles a ser donados. O sea que este sería una base. Entonces, ojo, eso es lo que se les pide, que entiendan ustedes que en el caso del pirrol, los electrones están formando parte del pi gigante para completar la conjugación y para completar los electrones Huckel, porque los electrones Huckel son 6 para ese caso. Miremos el tiofeno, pasa lo mismo que con el pirrol, solo que ahora tenemos el azufre. Y el azufre, pues a diferencia de lo que es el nitrógeno, pues tiene dos pares de electrones libres. Entonces acá tendríamos el tiofeno, ¿se dan cuenta? Y el tiofeno tendría, permítanme, vamos a ver, aquí estoy mal. Acá sería un ciclo de 5, acá tiene sus... Pero ahora el azufre tiene dos pares de electrones libres. Entonces miren acá qué bonito. En el caso de lo que es el azufre, estos electrones estarían formando el pi gigante y estos electrones estarían en el orbital sp2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este azufre va a cambiar, porque aquí como tiene dos enlaces, el azufre tendría una hibridación sp3. Pero para lograr que este par de electrones pase al orbital p y forme parte del p gigante y que sea este aromático, debe cambiar la hibridación. Entonces, estos electrones quedarían en un orbital sp2 y estarían disponibles a donarse. Ahora estos van a quedar en un orbital p no hibridizado y no están disponibles a donarse porque forman el pi gigante. Entonces resulta que este compuesto es aromático, el tiofeno. Entonces el tiofeno lo deberíamos de representar como aromático y de ahí este par de electrones sí serían básicos. O sea que estos electrones sí pueden ser donados como base. Ojo, ¿por qué? Porque el azufre tiene dos pares de electrones libres. En el caso en el nitrógeno del pirrol solo tiene un par de electrones libres. Bueno, vamos a seguir. Se da cuenta que aquí, debido a la superestabilidad de los compuestos aromáticos, se dan cosas que normalmente no se dan, pues. Porque aquí tenemos un azufre con hibridación sp2 cuando debería tener sp3. En el caso del nitrógeno tenemos un nitrógeno que tiene tres enlaces que debería tener una hibridación sp3, pasa a sp2, pero eso es con el fin de que nosotros obtengamos un compuesto superestable. Acá tenemos el furano, que también sería el mismo caso que lo que estábamos viendo del tiofeno. Entonces se dan cuenta ustedes que tendríamos la molécula, un ciclo de 5, teníamos el doble enlace. Entonces, al igual, acá tendría una hibridación sp3, ¿verdad? Pero al tener una hibridación sp3, estos electrones estarían en orbitales sp3, ¿verdad? Pero para que estos electrones estén en un orbital p y puedan formar parte del pi gigante, entonces la hibridación que ahora tiene este también sería sp2. Este va a quedar en un orbital p y estos electrones van a quedar en un orbital sp2. Entonces este compuesto pues también es aromático. Entonces, y por eso les pongo solo un par de electrones y sería básico porque
esos electrones sí pueden donarse. Está en un orbital sp2. Entonces, eso es lo que les puedo preguntar en los cortos, porque en los parciales pues trabajamos diferente. Entonces, va a ser aromático, igual que el tiofeno. Bueno, entonces, la diferencia básica entre los heteroátomos es de que normalmente tienen electrones libres, ¿verdad? Y eso causa que tengamos diferentes tipos de reacciones. Entonces, vamos a continuar. Tenemos los heterociclos aromáticos policíclicos, tienen más de un ciclo. Tenemos la quinolina. En este caso, pasa exactamente como vimos en la piridina. Estos electrones están en el orbital sp2 y entonces estos electrones están disponibles para ser donados, o sea que es una base. En este caso la isoquinolina igual, el nitrógeno tiene un par de electrones disponibles que están en el sp2, entonces sería un compuesto básico. En el caso de la purina tendríamos que analizar, vamos a ponerle, ¿qué está pasando con esto? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 1, 2, sí, estamos 9. Bueno, entonces fíjense pues, el nitrógeno 1 y el nitrógeno 3 serían exactamente igual como el caso de la piridina. Estos dos pares de electrones son básicos. Ahora analicemos este. Este también es básico. O sea que aquí tengo 3 nitrógenos que son básicos. Pero miren ahora este, el de abajo, el 8. En este caso, el par de electrones no están disponibles porque para que sea aromático deben estar dentro del pi gigante. Porque miren, pues este ciclo tiene 1, 2, 3, 4. 4 por 2, 8. No sería número Huckel. Pero si los electrones de este estarían en el orbital p, o sea que este tiene una hibridación. Fíjense que aquí me falta, disculpen, me falta un hidrógeno. Entonces, este tiene una hibridación sp3, pero al cambiar a sp2 resulta que completa la conjugación y completa el número de Huckel, ¿verdad? Porque sería 1, 2, 3, 4, 5, 10 es el número de Huckel. Entonces, esta es aromática. Esta es una de las bases principales de la vida. Uno de los compuestos que forman un montón de proteínas, etcétera, y sirve para muchos procesos bioquímicos. Bueno, entonces, se dan cuenta que aquí tendría 3 nitrógenos básicos y este último no básico. Entonces, si yo comparo la isoquinolina o la quinolina con la purina, pues la purina es más básica porque tiene 2 nitrógenos más básicos. Ahora tengo el indol acá, entonces aquí podemos ver que tenemos 1, 2, 3, 4, son 8. Entonces estos electrones deben estar en el orbital p y deben formar parte del pi gigante. Y además estos completan lo que es la conjugación para que este compuesto sea aromático. Entonces en este caso el indol no tiene disponibles estos electrones, sino que estarían en el enlace pi gigante. Aquí tenemos la adenina, que es un componente principal en el RNA y en el DNA, que es las moléculas de proteína que dan la información para el ordenamiento de nuestras moléculas y que nos dan la identidad como ser vivo. Entonces acá se dan cuenta de que estos dos serían básicos. Aquí me falta un par
que sería lo mismo que la purina. Estos dos también, estos tres son básicos, este no porque está formando parte del pi gigante. Y estos también son básicos. O sea que la adenina es más básica que la purina, porque ¿cuántos tiene? Tiene 4 nitrógenos que pueden donar electrones, en cambio la purina solo tiene 3. Acá tenemos la guanina, que también es base purina, como les digo, estos son las bases de las proteínas que codifican nuestro DNA y RNA. Entonces, ahora aquí se dan cuenta que este forma parte. Acá tenemos, miren, 1, 2, 3. Acá tenemos 3, que serían 6. En este lado no tenemos resonancia. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos 1, 2, 3, ¿verdad? Entonces aquí necesito que haya resonancia, por lo cual este tiene que estar en orbital P. ¿Ok? Entonces ahora tengo 1, 2, 3, 4. Entonces serían 8. Y además tengo este que está formando el pi gigante, tendría 10. Entonces ahí ya sería aromático. Entonces, ¿qué quiere decir? Esta sería básica. Estos electrones serían básicos. Y estos electrones del nitrógeno serían básicos. Ahora estos no, ni estos. Estos estarían formando parte del pi gigante. O sea que tiene 3 nitrógenos básicos. Bueno, aquí tenemos el triptófano. El triptófano pues es un aminoácido que forma parte de las proteínas. Entonces estos electrones no estarían disponibles porque estarían formando el enlace pi gigante, completando la conjugación y completando el número de Hückel. Se dan cuenta que tiene 1, 2, 3, 4, serían 8 más 2, 10. Bueno, ¿qué aprendimos en la presentación? Lo primero que aprendimos es la resonancia y estabilidad. Fue que vimos a través de los experimentos de hidrogenación de alquenos, el ciclo alquenos, descubrimos que la resonancia estabiliza, por lo cual hace que los compuestos sean menos reactivos. Vimos las diferentes representaciones del benceno, la formación del enlace pi gigante, y que la mejor representación del benceno es con un ciclo, con un círculo en medio, ¿verdad? Porque los tres dobles enlaces se están moviendo. Vimos la regla de Hückel, cómo se calcula a través de 4n más 2 y que son los electrones pi. Por cada electrón, por cada enlace pi, tengo dos electrones pi. Requisitos para los compuestos orgánicos para que sean aromáticos: monocíclico, que sea cíclico, que tenga conjugación en todo el ciclo, que sea plano, que cumpla con el número de Hückel. ¿Okay? Entonces el benceno es el principal de todos. Vimos los aromáticos policíclicos cuando tienen más de un ciclo, que pueden ser aislados y pueden ser fusionados. Vimos los iones aromáticos que generan, cuando los iones son aromáticos o promueven la aromaticidad, van a ser más estables, ¿verdad? Porque sabemos que la aromaticidad significa superestabilidad. No es una estabilidad así sencilla, ¿no? Que es super, porque vimos que el valor de la estabilización es de 36 kilocalorías mol, o sea que es un valor bastante alto. Vimos los heterociclos aromáticos, que fue lo que empezamos a ver ahorita. Vemos heterocíclicos aromáticos policíclicos. Vimos la basicidad en aromáticos, dependiendo si los electrones están disponibles o no. Cuando no están disponibles es que están formando parte del pi gigante, y cuando están disponibles normalmente están en un orbital sp2, que puede darse con nitrógeno, puede darse con azufre, puede darse con oxígeno, porque tienen electrones libres. Bueno, entonces eso sería para esta presentación. Sería la unidad 2 parte 7, la terminamos y vamos a seguir. Espero que estos videos les sean de mucha utilidad, pues se pueden utilizar tanto este semestre como cualquier semestre en el cual estemos dando esta clase. En caso de enfermedad, en caso de algún problema a nivel de la universidad o a nivel de país, como pasó con la pandemia.
Entonces estos videos pues van a ser de mucha utilidad. Bueno, vamos ahora a ver lo que es química orgánica unidad 2 parte 8. Ya es la última parte de la unidad 2. Vamos a empezar a ver la unidad 3 mañana, esperemos. Voy a subir ya las presentaciones al Classroom. Además también voy a subir todas las clases según semana para que ustedes tengan la disponibilidad de poder ver los videos, ¿verdad? Aunque no estén recibiendo clase, ustedes pueden ver los videos y les puede servir para futuras clases. Esa es la idea, o sea que el tiempo esté bien utilizado. Bueno, entonces vamos a continuar. Y entonces cualquier comentario, cualquier duda lo pueden poner en el video en YouTube, y ahí lo pueden preguntar, o lo pueden preguntar en el Classroom también, jóvenes. Con mucho gusto les puedo contestar cualquier inquietud que tenga, ¿verdad? Lo importante es que el conocimiento llegue a ustedes, no importa la forma, ¿verdad? Entonces, desgraciadamente desde la pandemia hemos tenido que lidiar con esta educación virtual, pero esto también nos ha enseñado, aunque a estiras y encoges, que podemos hacer otro tipo de enseñanza, ¿verdad? El problema que hay realmente en la virtualidad son los exámenes. Entonces, de repente, pues ahora que se va a hacer una reforma en lo que es la Facultad de Agronomía, aprovechando estos tiempos que estamos, podríamos generar también educación virtual, ¿verdad? Ya como una parte institucional, ¿verdad? Porque realmente la capacidad existe. Entonces, por eso ustedes como estudiantes también tienen que buscar esto, ¿verdad? Porque se pueden hacer que laboratorios sean sábado y domingo, igual que los exámenes, y entonces ustedes tienen la oportunidad de seguir trabajando, de trabajar, y poder ustedes ir teniendo su dinero pues para mantenerse, y pueden ustedes también optar a lo que es una carrera universitaria. Entonces no veamos la pandemia como un problema, sino como una oportunidad. Entonces ahí es donde debemos de trabajar de una forma positiva, ¿verdad? Sacar fruto de situaciones poco favorables, ¿verdad? Porque en realidad la Universidad de San Carlos no estaba preparada para pasar a virtual, ¿verdad? Entonces nosotros nos vimos en la necesidad como profesores de poder implementar estas dichas clases y poder implementar lo que es la metodología. Por supuesto, siempre hay un montón que mejorar a manera de hacer las clases más participativas, y entonces debemos estar siempre en la investigación, en la capacitación a nivel de profesores. Bueno, entonces vamos a ver los objetivos. Primer objetivo: conocer y entender el mecanismo de reacción de la sustitución electrofílica aromática SEA. Conocer las principales reacciones aromáticas que se utilizan. Conocer y entender las sustituciones aromáticas a compuestos que ya tienen un sustituyente en el anillo. Y conocer los diferentes efectos de los sustituyentes del anillo en la reactividad. ¿Estamos? Bueno, entonces esta sería la última parte de la unidad 2. Entonces ahorita supuestamente terminamos esta semana, ya sea hoy o mañana, pues tocaría haber entregado el resumen la próxima semana, pero como estamos en la situación de paro, pues solamente queda como una historia, ¿verdad? Entonces la sustitución electrofílica aromática se abrevia SEA. S de sustitución, E electrofílica y A aromática. Entonces muchas veces en los libros nosotros encontramos estos nombres abreviados, ¿verdad? Para no poner todo el nombre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí tenemos la reacción general.
Se dan cuenta que lo que vamos a hacer es una sustitución. Entonces quiere decir que vamos a cambiar un átomo por otro, ¿verdad? Así de sencillo y así de fácil. Aquí tengo un hidrógeno y voy a cambiar este hidrógeno por electrófilo. ¿Se dan cuenta? Entonces acá el compuesto base o el sustrato es un aromático. Acá tengo el electrofílico y acá tengo que sustituir un hidrógeno por un electrofílico. Entonces ahí está el nombre, ¿verdad? Sustitución aromática electrofílica o sustitución electrofílica aromática. ¿Estamos? Bueno, vamos a ver el mecanismo. La primera etapa es el ataque de electrófilo, por los electrones pi al sistema aromático. Acuérdense ustedes que siempre los electrones son los que atacan o los que se mueven. Entonces aquí tengo el sistema aromático y tengo mi electrófilo. Entonces uno de los dobles enlaces ataca al electrófilo. Bueno, entonces el primer paso precisamente es la adición del electrófilo al aromático. Pero cuando se une, se dan cuenta ustedes acá, pueden ver lo siguiente. Cuando rompe este doble enlace, los electrones se van a unir al electrófilo y entonces van a dejar al otro carbono con una carga positiva. O sea que ahí se formó como intermediario un carbocatión. Entonces fíjense pues, lo voy a poner acá de una forma más detallada. Entonces acá tengo el electrófilo. Le voy a poner otro color. Tengo el electrófilo con carga positiva. Puede ser con carga o puede ser sin carga. En este caso sería un electrófilo fuerte. Bueno, entonces ahora este doble enlace, se dan cuenta que ataca y forma un enlace con el electrófilo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí se los voy a poner. Lo que va a pasar es de que los electrones del doble enlace los agarra el electrófilo. Entonces forma el enlace con el electrófilo. Pero a este pobre carbono que lo dejaron sin electrones, quedaría una carga positiva. Entonces aquí tenemos el carbocatión intermediario no aromático. Entonces se dan cuenta ustedes que aquí, a pesar de que está conjugado, vimos que los aromáticos eran superestables. O sea que aquí perdió un montón de estabilidad al romperse el anillo aromático. Entonces vamos a ver que esta reacción necesita mucha energía. Necesita mucha energía para que se dé. Porque nosotros estamos produciendo compuestos menos estables. ¿Ya? O sea que esta quiere decir de que va a ser endotérmica. Muy endotérmica. Para que se dé que un compuesto superestable pase a un compuesto estable. A eso se requiere, ese sería el paso 1. Bueno, entonces eso es lo que obtenemos. Obtenemos el carbocatión no aromático. Como perdimos la aromaticidad, pues el compuesto es menos estable. Esas reacciones no son espontáneas. Entonces es altamente endotérmica este paso y se forma un carbocatión alílico, pero no es aromático. O sea que aunque es alílico, aunque tiene su resonancia, nunca va a ser la estabilidad como el aromático. Y por eso es que necesita mucha energía. Vamos con la etapa 2. Pérdida del protón del carbocatión intermediario. Entonces ahora lo que va a pasar es de que voy a regenerar el anillo aromático, o sea, la aromaticidad. Acá, además de tener el electrófilo, tengo el hidrógeno, ¿verdad? Tengo que tener un hidrógeno. Bueno, entonces, ahora, ¿qué es lo que va a pasar en el segundo paso? Pues en el segundo paso, yo voy a tener mi carbocatión intermediario, que es inestable, que costó mucho realizar. Y entonces acá voy a tener el electrófilo arriba. Voy a tener la carga positiva en el carbono de la par. Y voy a tener un hidrógeno. Entonces, ¿qué pasa
para que se dé la sustitución. Entonces yo tengo que regenerar el aromático para que usted pueda obtener otra vez la sustitución, porque ahí no sería sustitución, ahí fue una adición. Bueno, entonces ahora un nucleófilo, o sea, un compuesto con electrones que puede ser provenientes del electrófilo, puede ser provenientes del disolvente, me va a jalar o a agarrar o a quitar el hidrógeno sin electrones, y los electrones del hidrógeno van a formar o van a regenerar el doble enlace del aromático. Se dan cuenta que ahora este compuesto es aromático. El hidrógeno se fue con el nucleófilo. ¿Qué les parece? Entonces eso provocó que de un compuesto estable a un compuesto superestable, entonces ahora es una reacción espontánea, porque ustedes quieren tener un compuesto superestable. Además también en este caso va a ser muy fácil sacar el hidrógeno, porque ustedes van a obtener aromaticidad con no aromaticidad. Esta reacción va a ser muy exotérmica y va a ser espontánea. Entonces es altamente exotérmica y se restaura la aromaticidad. Por eso es de que es altamente exotérmica. Bueno, entonces miren qué es lo que pasa. Acá tengo un nucleófilo que como les digo, el nucleófilo, ¿qué puede ser? Puede ser agua. ¿Qué otra cosa puede ser? Puede ser un alcohol. Puede ser un alcohol. U cualquier otro nucleófilo, ¿verdad? Entonces, este me quita al hidrógeno y los electrones del hidrógeno se quedan y regeneran el doble enlace. Entonces, esta reacción es muy favorecida porque ustedes están generando o están regenerando el aromático. Miren, ahí está. Entonces acá tengo esto y ahora regeneré el aromático. ¿Ok? Ya tengo mi electrófilo ahí ingresado en lugar del hidrógeno y el hidrógeno se fue, como diría la Pausini, el nucleófilo se fue con el hidrógeno, con el nucleófilo. Entonces este segundo paso es exotérmico, muy exotérmico, por lo cual el primero sería el paso lento y el segundo sería el paso rápido. Se dan cuenta que esta reacción se da en dos pasos porque tiene un intermediario. ¿Ok? Entonces aquí eso es lo que debemos ir entendiendo después de todo lo que hemos visto en orgánica. Bueno, miremos el diagrama de energía. Acá tengo es una reacción exotérmica. Tengo acá los reactivos, el benceno y el electrófilo. En medio tengo el intermediario, que es un carbocatión no aromático. Y al final obtengo la sustitución. Se dan cuenta que el primer paso, que es la formación del carbocatión, sería el paso lento de la reacción porque es el que tiene mayor energía de activación. ¿Ok? Energía A1. Y el segundo, pues sería el paso rápido de la reacción, que tiene una energía EA2, que es muchísimo más pequeña. El proceso es exotérmico porque genero productos más estables. Entonces ahí estaría, en resumen, el diagrama de energía. Entonces se dan cuenta, primer paso, paso lento, la formación del carbocatión. Segundo paso, el ataque del nucleófilo, la extracción del hidrógeno. Paso rápido, es una reacción exotérmica porque obtengo productos más estables. Entonces, por eso esta reacción es una reacción espontánea, en donde tenemos que meter toda la energía es en el primer paso. Bueno, el mecanismo se puede resumir. Primer paso, ataque del aromático al electrófilo, pérdida de aromaticidad, causa una baja importancia en la estabilidad, y este tipo de proceso necesita mucha energía, o sea que es endotérmico. Pierde estabilidad porque pasa de superestable a estable. ¿Ok? Este sería el carbocatión intermediario,
que sería el paso lento de la reacción, el primer paso. Segundo paso, extracción o salida del hidrógeno y regeneración de la aromaticidad. Es bastante exotérmica, pues se obtienen productos con alta estabilidad. Entonces acá tengo ya mi sustitución electrofílica. ¿A través de qué? De el intermediario, que es un carbocatión no aromático. Bueno, entonces ahora vamos a ver las reacciones de SEA. Entonces las reacciones de SEA pueden ser varias. Yo puedo sustituir el hidrógeno por un halógeno, se llama halogenación. Puedo sustituir el hidrógeno por un nitro, se llama nitración. Puedo sustituir el hidrógeno por un sulfato ácido, se llama sulfonación. Puedo sustituir el hidrógeno por una cadena carbonada, se llama alquilación. Y puedo sustituir el hidrógeno por un grupo acilo. El grupo acilo es este. Acá sería el que sustituye, sería este. Acá el que sustituye sería SO3H. Acá sería el que sustituye el NO2. Disculpen el dibujo. Y acá sería el halógeno. Entonces, ahí tenemos las reacciones que vamos a ver ahorita, a continuación. Vamos a ver primero la monosustitución. Vamos a ver primero las halogenaciones, y las vamos a ver, varias halogenaciones. Vamos a empezar con la bromación. Entonces, ¿qué es lo que voy a echar? Voy a sustituir del hidrógeno. ¿Por qué lo voy a sustituir? Pues lo voy a sustituir por un bromo, jóvenes, por eso que se llama bromación. Pero acá, ojo, las reacciones de SEA normalmente generan un electrófilo, ¿verdad? Y este electrófilo siempre va a ser la primera parte del mecanismo. Es antes de empezar el mecanismo real. Entonces aquí tenemos varias cosas que vamos a analizar. Entonces, en este caso, se dan cuenta que este sería el sustrato. ¿Ok? Este sería el electrófilo. Este sería un electrófilo fuerte, perdón, débil, porque no tiene carga. Este sería el catalítico. Este sería el catalítico. Y este también se le puede decir nucleófilo débil, porque no tiene carga negativa. Bueno, luego de esto se dan cuenta que es una reacción de ¿qué? Es una reacción de sustitución, porque estoy cambiando el hidrógeno por un bromo. Luego, en este caso, como el electrófilo es un electrófilo débil, entonces necesito un catalítico, y este catalítico me va a activar al electrófilo. Bueno, entonces miremos, jóvenes, aquí tengo unas preguntas, vamos a ver cómo activamos el bromo. Entonces, el bromo va a interactuar con el catalítico para que me dé un electrófilo más fuerte. Bueno, entonces miren, pues acá el bromo está polarizado entre menos delta y más delta, y esa carga está cambiando. Bueno, entonces ahora yo agregué un ácido de Lewis. Se dan cuenta que el ácido de Lewis, que lo vimos en la 2, tiene un orbital vacío. Entonces este puede recibir electrones. Entonces se junta el bromo con el hierro y forma este enlace, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo el catalítico? Pues está polarizando más la molécula. A nosotros nos interesa que queda una carga positiva. Entonces, al interactuar el bromo con el catalítico, me polariza más el enlace bromo-bromo. Y eso va a generar que este electrófilo reaccione más fácilmente con el aromático. Bueno, entonces vamos a ver el mecanismo detallado. Un par de electrones del anillo del benceno ataca al bromo, ¿ok? ¿Se dan cuenta? Pero ahora va a ser al bromo ya con el catalítico. Entonces ataca al bromo con el tribromuro de hierro, con lo que se forma un enlace carbono-bromo. Y queda un carbocatión intermediario no aromático. Esta reacción es lenta por la pérdida de la aromaticidad. Primer paso, jóvenes, que ya sabemos que es lento.
Entonces se dan cuenta que el benceno me ataca al complejo catalítico bromo, me ataca el lado positivo. Ojo, aquí hay que poner positivo y negativo. No les voy a preguntar mecanismos con eso, solo para que se den cuenta, porque si es electrófilo debe tener una carga ya sea formal o parcial. En este caso es parcial. Bueno, entonces esta reacción es lenta porque se forma un carbocatión no aromático, ¿ok? Entonces luego el segundo paso, ¿qué es lo que va a pasar? Tiene que haber un nucleófilo que me extraiga el hidrógeno. Entonces el carbocatión intermediario pierde un hidrógeno por la reacción con la base tetrabromuro de hierro, y los electrones que se quedan regeneran el doble enlace al atacar el carbocatión no aromático, devolviendo nuevamente la aromaticidad al compuesto. Esta reacción es rápida por la formación de un compuesto superestable, ¿ok? Entonces se dan cuenta que acá el tetrabromuro de hierro tiene una carga negativa, me extrae el hidrógeno sin electrones, los electrones del hidrógeno forman o regeneran el doble enlace, y entonces ya me queda aromático, y ahí terminaría la bromación. Miremos el diagrama de energía. Aquí vamos a tener las dos posibles reacciones después del carbocatión intermediario. Entonces fíjense pues, acá al formar el carbocatión intermediario me podrían dar dos productos. El producto de adición, que serían dos bromos, ¿ok? Y en el segundo caso me va a dar la sustitución. Entonces ahora pueden ver con el diagrama que si se disustituyera el benceno, se da cuenta que pierde la aromaticidad, ya no se regenera. Entonces quiere decir de que me da un producto más inestable, se dan cuenta. O sea que esto sería una reacción endotérmica, y las reacciones que se favorecen son las exotérmicas. Entonces si se da la sustitución, o sea la pérdida del hidrógeno, para que esos pares de electrones regeneren el alqueno, es muchísimo más estable el producto. Entonces en este caso se favorece a la sustitución electrofílica y no ocurre ninguna adición. Ahí podemos ver la diferencia de estabilidades, y los sistemas naturales siempre van a favorecer productos más estables. Vamos a ver la cloración, que sería exactamente igual el proceso. Entonces ahora tenemos, en este caso, la reacción general. Tenemos el benceno, que es el sustrato nucleófilo débil, tenemos el cloro, que es el electrófilo débil, tenemos el tricloruro de hierro, que sería el catalítico, que sería un ácido de Lewis, y tenemos la sustitución del hidrógeno por el halógeno. Bueno, entonces ahora, ¿cómo va a ser el mecanismo? Pues para que practiquen sería exactamente. ¿Para qué sirve el tricloruro de hierro? Pues sería el catalítico que me activa al cloro. ¿Cuál será el mecanismo? Pues es el mecanismo exactamente igual al que vimos. O sea que ahora no se va a formar el complejo activado con cloro, no, que va a ser con cloro, va a ser con bromo, va a ser ahora con cloro. Entonces solo para que se fijen ustedes, tendríamos igual que el anterior, tenemos la molécula de cloro más el tricloruro de hierro. Acá tiene un vacío, entonces se une acá, y entonces acá tiene más delta menos delta, y tendríamos cloro más delta. Se da cuenta que aquí yo pongo una línea más larga porque quiere decir de que está más polarizado. Entonces ahora me queda hierro, cloro, 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 y este me queda negativo. Entonces acá esto ya lo activé para que me ataque el anillo aromático. Entonces me atacaría un doble enlace y me sacaría el cloro positivo, y los electrones se quedan con el tetracloruro de hierro, exactamente igual como vimos. Ese sería el primer paso, que sería el paso lento de la reacción, y luego pues ahí practican y lo hacen, jóvenes. Miremos la iodación. La reacción general
Se dan cuenta que tengo el nucleófilo débil o sustrato, tengo el yodo y ahora tengo el cloruro de cobre, tengo el yoduro de benceno y tengo el cloruro de cobre 1. Se dan cuenta que aquí tengo cobre más 2 y aquí tengo cobre más 1. O sea, quiere decir de que esta reacción no es igual que la anterior. ¿Y por qué es? Porque el yodo puede soportar más la carga positiva que el cloro y que el bromo, porque es menos electronegativo y es más grande. Entonces aquí se da una reacción de óxido-reducción. Entonces lo que tenemos nosotros acá es lo siguiente. Se dan cuenta que tengo el yodo más 2 moles de cobre más 2, me va a dar el yodonio, el yodo positivo, ¿verdad? Me da el yodo positivo y me va a dar el cobre más 1. Entonces se dan cuenta que aquí este es un proceso completamente diferente a lo que es el cloro y lo que es el bromo. El mecanismo de reacción exactamente el mismo, solo que ahora se dan cuenta que no me va a atacar a un complejo, no, que me va a atacar directamente al yodo, que es una carga positiva, jóvenes. ¿Qué les parece? Y entonces es más fácil el mecanismo, pero la generación de el electrófilo, en este caso el yodo positivo, es diferente, porque aquí es una reacción de oxidorreducción. En las otras dos era el acomplejamiento del catalítico con el halógeno. Vamos a ver la reacción de nitración. Entonces acá tenemos, se dan cuenta, tenemos el benceno, el ácido nítrico y tenemos el ácido sulfúrico. Se dan cuenta que aquí no ven ustedes el NO2, ¿verdad? Entonces quiere decir de que estos dos van a formar el NO2, o sea, el electrófilo sería NO2+. En este caso, se dan cuenta de que estos dos me van a formar el electrófilo. Y en este caso, vamos a ver que es un electrófilo fuerte porque tiene carga positiva. Entonces, miremos. En este caso se llama ion nitronio. Miren qué es lo que sucede. Tengo el ácido sulfúrico y el ácido nítrico. Nosotros pensamos, bueno, estos dos ácidos son fuertes. Pero en un proceso ácido-base, según los criterios de Bronsted-Lowry, tiene que haber un ácido y tiene que haber una base. Entonces, el ácido va a ser el que da el protón y el base va a ser el que reciba el protón. Entonces, en este caso se dan cuenta que, ¿qué quiere decir? El ácido sulfúrico es más ácido que el nítrico. Entonces, en este caso, el ácido sulfúrico funciona como ácido porque está dando el protón y el ácido nítrico funciona como base porque está recibiendo el protón. Entonces, en este caso, se dan cuenta que ahora este oxígeno me queda cargado positivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir de que este va a ser un buen grupo saliente. Y vamos a ver aquí en esta reacción. Y me da el sulfato ácido. Se dan cuenta que en este caso sería el nucleófilo. O sea que quiere decir que a través de la reacción del electrófilo me va a dar el nucleófilo y aquí voy a formar el NO2. Miren qué es lo que pasa. El oxígeno, como tiene carga negativa, forma el doble enlace. ¿Ok? Y luego, entonces, este nitrógeno tendría 5 enlaces, expulsa al agua con carga positiva. Entonces, ¿el producto qué va a ser? El producto va a ser el ion nitronio. Se dan cuenta que el nitrógeno tiene carga positiva porque está formando 4 enlaces. Y luego, este va a ser lo que protoné. Se dan cuenta aquí, salió el agua. Entonces, así es como genero yo el ion nitronio. Vamos a ver el mecanismo. Entonces, el mecanismo de reacción tendría que ser el que sigue. Se dan cuenta que ya tengo acá el electrófilo, que es un electrófilo fuerte, porque tiene carga, y tengo el nucleófilo débil, que sería el alqueno. Entonces el alqueno me ataca al nitrógeno, se dan cuenta que forma el enlace nitro, y tengo acá el hidrógeno. Entonces acá el agua o el sulfato ácido me extrae el hidrógeno sin electrones, los electrones del hidrógeno regeneran el doble enlace y tengo el nitrobenceno. Ahí terminó.
Entonces, esta reacción pues es una reacción muy utilizada a nivel industrial. ¿Por qué? Vamos a ver que el compuesto nitro lo puedo transformar con facilidad en otro compuesto diferente que vamos a ver que son como el nitro la anilina son como el día y la noche. Vamos a ver eso posteriormente. Entonces el nitro puedo reducirlo agregando cloruro de zinc en medio ácido y luego el segundo paso sería hidróxido de sodio. Entonces, ¿qué es lo que voy a generar? Se dan cuenta que reducir en química orgánica significa agregar hidrógenos. Entonces ahora en lugar de tener dos oxígenos, tiene dos hidrógenos. Entonces, este nitrobenceno vamos a ver que es un atractor de electrones fuerte. ¿Por qué? Porque el nitrógeno tiene carga positiva. En cambio, la amina, la anilina, en este caso, el nitrógeno es un donador fuerte de electrones, o sea que son contrarios. Este es súper desactivante del anillo porque está trayendo carga y este es súper activante del anillo porque da electrones. ¿Y por qué súper desactivado? Porque para que sea la sea, yo necesito que el anillo esté rico en electrones. En cambio, en este caso el nitro le está quitando electrones, lo hace pobre, por lo cual reacciona más lento. En cambio acá el nitrógeno le da electrones al anillo, lo hace rico en electrones, lo hace más fácil que reaccione. ¿Ok? Vamos a ver después eso. La reducción del grupo nitro a grupo amino es fácil y rápida. O sea que puedo pasar de un grupo desactivante fuerte a un grupo activante fuerte. ¿Ok? Bueno, entonces eso lo vamos a entender lo que miramos a continuación. Los dos grupos son contrarios en actividad al anillo. Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar, jóvenes. Vamos a empezar la clase número 25. La clase número 25 la vamos a empezar con la unidad 2, parte 8, slide 16. Esa sería la primera. Entonces, muchas gracias por su atención. Espero que les haya quedado claro los conceptos. Y si no, pues pueden preguntarme vía el Classroom o por vía también el YouTube, ¿verdad? Bueno, entonces muchas gracias por su atención. Espero que estén bien. Y nos vemos el día de mañana, que sería el último día de clases de la semana. Gracias. Hasta pronto.